de, de una maga que nos va a ayudar, nos va a orientar un poquito para gestionar la economía doméstica. Belén Rodríguez, directora del área de comunicación de Consumur, bienvenida. Hola. Muy buenas. Esperamos sabios consejos para que nos ayudes a todos, porque lo de llegar a fin de mes, con la subida de precios que estamos teniendo en prácticamente todos los servicios, los alimentos, la cesta de la compra, la energía, se está haciendo imposible. Es una odisea llegar. Miramos el calendario y todavía falta una semana para cobrar. No hay manera, ¿no? Los hogares españoles lo están sufriendo mucho, toda esta subida de precios y bueno, pues se está haciendo muy costoso llegar a fin de mes. Sí, la verdad es que, bueno, desde Consumur siempre, bueno, hablamos de dos cuestas importantes, la cuesta de enero y la cuesta de septiembre, pero es verdad que desde hace un tiempo ya es que casi todos los meses se están convirtiendo muchas veces en cuestas, ¿no? Los principales consejos que podemos dar, al final, en el día a día, en mayor o menor medida, alguno aplicamos, ¿no? Pero sobre todo lo que intentamos trasladar al consumidor es pequeños trucos para, por lo menos, ser más conscientes del dinero que nos gastamos, ¿no? Por ejemplo, la principal recomendación que damos, hoy en día todo el mundo paga con tarjeta, ¿no? De hecho, antes había un límite en muchos establecimientos y ahora es que cualquier cantidad, hasta un café, lo pagamos con tarjeta. Bueno, pues está comprobado que con esa nos gastamos más dinero tirando de tarjeta que si vamos con efectivo. Claro, porque no visualizamos, digamos, la cantidad de dinero que tenemos. Claro, y ahora con el Bizum igual, te hago un Bizum, pues entre el Bizum y la tarjeta no somos conscientes de cómo nos vamos gastando ese dinero. Entonces, recomendamos más, sobre todo pues si tenemos unos gastos o sea, unos ingresos muy limitados, de llevar un presupuesto, de decir, para determinadas actividades o para tomar café o para comer, me voy a gastar a la semana tanto y llevarlo en efectivo. Porque cuando vamos gastando, vamos viendo verdaderamente cómo nos estamos autocontrolando. Vamos viendo lo que hemos gastado, lo que no queremos, somos más conscientes de... ¿Y podríamos dejar la tarjetita en casa? Claro, porque al final, siempre, bueno, lo principal es tener en cuenta al cabo del mes los ingresos que tenemos fijos y los gastos que tenemos. Primero los gastos fijos. Los gastos fijos, pues, gastos de suministros, el agua, la luz, el gas, que también ha subido mucho. Todo lo que internet, todo lo que tenemos fijo, y luego y los ingresos, ¿no? Y siempre hay que dejar un pequeño colchón ahí, porque hay meses que, bueno, pues nos pueden venir gastos extraordinarios, pues del seguro, de algún impuesto, de cualquier cosa que nos pueda surgir. Ahora venimos del mes de septiembre, que como hablábamos, ¿no? Pues es un mes muy complicado en cuanto a los gastos pues relativos con la vuelta al cole. Claro, además venimos de haber gastado un dinero extra en el verano, en las vacaciones, y llega septiembre, la vuelta al cole, todo lo que hay que comprar, el inicio. Pero cuando nos descuidemos ya viene Navidad. Sí, esto no para, ¿no? Vamos empalmando con los gastos extraordinarios que conlleva la Navidad. Entonces, que además esta Navidad ya lo hablaremos en otra ocasión, pero dicen que también va a ser la más cara de la historia. Claro, es que al final siempre vamos, por mucho que digamos unos ingresos fijos y unos gastos fijos, todos los meses hay gastos extraordinarios, ¿no? Entonces es importante intentar hacernos un presupuesto del ingreso y del gasto, y esa diferencia que nos quede, pues bueno, pues intentar racionalizar en la medida de lo posible. Y luego pues intentar ahorrar en cosas, por ejemplo, los suministros básicos. Pues es verdad que el precio de la luz está disparado y que el precio de los suministros está disparado, pero podemos revisar si nuestra compañía, por ejemplo, si el contrato que tenemos es el adecuado, si dentro de nuestro contrato podemos hacer cualquier modificación para ahorrar algo. Muchas veces hay gente que cuando lo revisa baja la potencia, ¿no? Porque a lo mejor tenemos una potencia que no somos conscientes de que el tener una potencia en el tema de electricidad alta y a lo mejor no necesitamos tanto, nos está encareciendo la factura. Bueno, en cuanto al precio de la electricidad no podemos hacer nada. Es decir, el precio es el que es. En ese sentido, Belén, ¿eres partidaria de tener una tarifa fija o tener la tarifa por franja horaria? Bueno, es que la tarifa fija, hay determinadas ofertas que salen de que, por ejemplo, paga tanto al mes y ya no pagan nada, ¿no? En ese tema de tarifas planas de electricidad sí que no somos partidarios, porque tú estableces con tu compañía un acuerdo para no pagar más de una cantidad al mes, pero se hace un recálculo al final de año. Con lo cual, todo lo que a lo mejor no hayas pagado en su momento, viene una factura después de reajuste,
que muchas veces lo que es la letra pequeña de esas tarifas planas que vemos. Ajá. Entonces siempre recomendamos más, bueno, la tarifa por franja horaria. Es verdad que hay consumidores que encuentran ahorro, pero en este sentido pues somos más partidarios de, independientemente de la tarifa que tengamos, revisar sobre todo el tema de la potencia, porque ahí es donde más vamos a encontrar ahorro. Muchas veces contratamos la potencia más elevada porque los electrodomésticos casi todo va con electricidad, pero a lo mejor no necesitamos tanto en determinados periodos, ¿no? Bueno, tener una potencia más baja nos va a permitir ahorrar. Y luego en casa, por ejemplo, pues mantener, esto se hace, al final se hace porque es el propio consumidor el que necesita hacerlo para bajar su factura. Pero hay veces gestos que seguimos manteniendo. Por ejemplo, estamos cargando el teléfono móvil y dejamos el cargador puesto. Sí. Bueno, pues eso está consumiendo energía. Dejamos los aparatos en stand-by, no lo apagamos completamente. Eso consume energía. El tema de la iluminación, pues a veces enseguida encendemos las luces más que aprovechar pues todas las horas solares. Son pequeños detalles de pequeños hábitos que sí que nos van a poder permitir ahorrar un poco, no mucho, pero un poco, unido pues a otros hábitos, por ejemplo en la alimentación. Cuando vamos a comprar, siempre recomendamos no comprarlo todo en el mismo establecimiento. Uno hace la compra semanal o mensual, como lo hagamos, pero siempre vamos al mismo establecimiento y lo compramos todo. Ahora hay que hacer, lo hemos comentado en alguna ocasión, casi un estudio de mercado, claro, porque el mismo producto, dependiendo de qué supermercado, varía el precio y bastante. Sí, los productos frescos, pues siempre en el mercadillo semanal, por ejemplo, es más económica la fruta y la verdura que a lo mejor en un supermercado. Bueno, pues no comprarlo todo en el mismo sitio. A veces vemos son pequeños gestos que pensamos que no nos vamos a ahorrar, pero si vamos sumando de todo, al final, bueno, pues podemos encontrar pequeños ahorros. Una de las cosas que quería hablar contigo, Belén, es de los microcréditos, porque claro, con esta situación de la que estamos hablando, muchas familias van ahogadas a fin de mes y entonces a la hora de hacer ciertas compras ya es una opción, ¿no?, que vemos en las compras digitales, en la compra online y bueno, cada vez hay más empresas que nos ofrecen esos microcréditos rápidos que en 10 minutos tienes en tu cuenta 3.000 euros. Además, hay hasta 890.000, por ejemplo, se concedieron el año pasado en España y bueno, pues está muy bien porque te da el dinero al instante, pero tiene también cierto peligro, ¿no? Sí, nosotros en Consumur hemos tenido casos de personas con hasta 4 microcréditos acumulados siendo ya incapaz de salir de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final mucha gente en septiembre adquirió un microcrédito pues para los gastos extraordinarios. Eso nos da un dinero muy rápido, muy fácil, si no tenemos ni siquiera que acreditar nuestra solvencia económica. Antes había que, en un banco, lógicamente tienes que acreditarla y antes, al principio, había incluso que mandar una nómina para justificar que tenías unos ingresos. Ahora, en muchos de ellos, ni siquiera eso, te los dan. Con lo cual, al final, es un enganche porque sabemos que tenemos ese dinero ahí y como lo hemos visto tan fácil, bueno, pues si tenemos otro problema, vamos a pedirlo, ¿no? Y al final se nos van acumulando, ¿no? No es que pidamos uno de manera puntual para pagar en 4 meses o en 5 y ya no hagamos más. Es que a veces vamos solapando uno con otro. Y hay que tener en cuenta que no lo que vamos a pagar, es verdad que nos lo ha puesto muy fácil, pero los intereses son muy elevados. Entonces siempre recomendamos que sin todo lo que no sea con el dinero, nuestra diferencia entre ingresos y gastos, o con un ahorro que nosotros podamos hacer frente, hay que llevar mucho cuidado. Si tenemos que acudir, bueno, pues leer muy bien la letra pequeña, saber qué intereses vamos a devolver, incluso también comparar un microcrédito hay muchas empresas que nos ofrecen microcréditos, pero intentar en la medida de lo posible evitar acudir a ellos, porque aunque lo veo muy fácil, a veces incluso nos lo ofrecen ya para determinadas compras que tampoco son necesarias. Porque el problema ya no es, no llego a fin de mes, voy a buscar a una empresa que me dé 3.000 euros urgentes. Claro, luego hay que pagarlo, al mes siguiente te va a venir el recibo de ese préstamo. Pero es que a veces ya se ofrecen hasta para vacaciones, quiero decir, financia, ya todo está financiado. Entonces, hay determinados productos, determinados servicios que no necesitamos verdaderamente hacer uso de ellos. Entonces, por mucho que nos lo pongan muy fácil a la hora de pagar, tenemos que tener en cuenta primero si lo necesitamos. Y si no es algo estrictamente necesario, lógicamente, si no podemos pagarlo en el momento porque no tenemos esa solvencia, evitar acudir a ellos por los problemas que luego nos va a conllevar.
Pues muchísimas gracias, Belén Rodríguez, directora del área de comunicación de Consumur, por estos consejos. Los pondremos en práctica y seguiremos hablando, porque es bastante interesante. Precisamente les hablo ahora de una medida para